Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí, muchas gracias. Filipos es un pedazo de Roma. Hay una ciudad ahí y casi todo se dice en la historia de que en Filipos llegaban todos aquellos que habían combatido como soldados, gente retirada, vivían en Filipos. Pero la mayoría, o casi todos, eran puros romanos. Entonces, ir a Filipos es como ir a Roma, era un pedazo de Roma. Algo que llama la atención es que a pesar de que encontramos con gente romana, nos encontramos con gente piadosa, nos encontramos con gente que está dispuesta a adorar a Dios, que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y es el caso de una mujer que, aunque no era de Filipos, estaba en ese lugar por varias circunstancias. Pero algo que llama la atención de Lidia es que tenía un corazón dispuesto a adorar a Dios, tenía un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Dice el versículo 11, Lucas está narrando cómo es que Pablo y su grupo de evangelistas llegaron a Filipos. Y algo que ha conmovido a muchos hombres y mujeres que quieren predicar el evangelio es esta parte de la escritura, hermano. Porque el evangelio había rompido las barreras religiosas, ya no era solamente para judíos, también era para gentiles, Hechos capítulo 10, pero también había vencido los obstáculos, hermanos, sociales y económicos. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 16, el evangelio rompe no solamente eso, sino que rompe las fronteras geográficas, porque Pablo y su equipo de evangelistas habían estado predicando en Asia, querían seguir predicando en Asia, pero el Espíritu Santo les envió y ahora el evangelio ha cruzado de Asia a Europa. Y eso es muy importante, hermano. Es muy importante darnos cuenta que el plan de Dios, el sueño de Dios, el deseo de Dios, cuando leemos Juan capítulo 3, versículo 16, que amó al mundo, se estaba cumpliendo, se estaba llevando a cabo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3, que Dios quiere salvar a todos. El plan de Dios se estaba llevando a cabo. Y recuerdo, hermanos, cuando veo esta parte de la escritura, también recuerdo las palabras del Señor Jesús allá en Lucas capítulo 19, cuando se encontró con Zaqueo, le dijo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. A la casa de Lidia, o a la familia de Lidia, había llegado la salvación ese día. Pero pasó algo, hermano, pasó algo, como dice el pasaje ahí, o lo que vemos ahí en la pantalla. Lidia, una mujer con un corazón abierto. Nota lo que dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella con un propósito, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Quién es Lidia para ustedes, hermanos? ¿Quién es Lidia? Si les preguntan un comentario acerca de Lidia, a ver, las mujeres, si les preguntan un comentario de Lidia, breve, ¿qué dirían de Lidia? Una vendedora. Era una vendedora, una comerciante. ¿Qué más? Es una mujer piadosa que adora. ¿Qué más? Hay varias cosas que podríamos decir de Lidia. Era de una ciudad llamada Tiatira. ¿Qué más podemos decir del versículo 14? Y nada más del versículo 14. Adora a Dios. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? Estaba
Está oyendo, hermano. Nota, Lidia va a la adoración y está oyendo lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Y abrió su corazón. Y Dios abrió, el Señor abrió su corazón con un propósito, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. En otras palabras, Dios abrió el corazón por medio de la palabra para que ella pudiera estar atenta a las instrucciones que Pablo iba a dar de lo que se debía de hacer. Entonces, ahí encontramos a Lidia. Hay algo más de Lidia, hay algo más de Lidia. Al decir que era de Tiatira, ¿qué está diciendo? Que era una mujer extranjera. No era de Filipos, era una mujer extranjera. Pero ¿saben qué me llama la atención, hermanos de Lidia? Nótelo, y este es, aunque es un asunto de una mujer, es un principio para todos los cristianos. ¿Es el día sábado, sí o no? Versículo 13, ¿es el día de reposo? ¿Es el día sábado, sí o no? En Filipos, siendo una ciudad romana, gobernada por romanos y viviendo puros romanos, ahí no hay santidad para el día sábado. No existe para ellos. Existe el sábado como un día santo para los judíos, pero no para los romanos. Pero para Lidia, el sábado es un día especial. Y a pesar de que tiene su negocio, su comercio y que vende, dice, es vendedora de púrpura, o sea, una tela cara, aunque tiene su boutique, el sábado su boutique está cerrada. Porque ella va a ir ¿a dónde? A adorar a Dios. Me llama la atención, hermanos, el eunuco, me llama la atención Lidia, me llama la atención Cornelio, conversiones que Lucas narra en el libro de los Hechos, que aunque el eunuco era un hombre poniente, teniendo un lugar tan grande en el gobierno de Etiopía, no le impedía viajar los kilómetros que fueron para servir y adorar a Dios. Y Cornelio, aunque tenía una gran autoridad, podríamos decir que era el jefe militar, dice que daba limosna y se humillaba delante de la presencia de Dios. Lidia, a pesar de ser una mujer que tiene un negocio propio, que tiene que atenderlo todos los días, ella dice, voy a cerrar mi negocio y me voy a ir a adorar. ¿Qué quiero decir, hermano? Que sus cosas materiales que ellos tenían no eran un obstáculo para adorar y para servir a Dios. Entonces, algo que nosotros debemos de aprender, hermanos, que en nuestra actualidad, el día domingo, el día del Señor, es un día muy especial, es un día santo. Es el día que nos encontramos con el Señor. Es el día que nos postramos delante de su presencia. Es el día que nos humillamos delante de Él. Es el día que reconocemos, hermanos, que gracias a Él estamos en este lugar y en este mundo. Y que todo lo que tenemos es gracias a Él. Los cristianos no podemos olvidar que el primer día de la semana es un día santo, un día especial. Lidia no tiene ningún problema con eso. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿O cuál es el momento que se está viviendo? ¿Qué podríamos decir? ¿Que es una reunión de qué? Es una reunión de mujeres, podríamos decir. Ahí en el capítulo 16, versículo 13 y versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Parece ser, hermanos, que no hay varones. Parece ser que hay puras mujeres. Parece ser que no hay sinagoga también, ya que para que haya sinagoga se necesitan 10 hombres o más judíos para poder abrir una sinagoga. Parece que no lo hay.
parece que aún no hay hombres piadosos, solamente hay mujeres que van a la oración. Parece ser. Dice, salimos fuera de la puerta junto al río. Y me llama la atención, y lo hablaba con una hermana entre semana, y ¿por qué salen fuera? ¿Por qué se van junto al río? ¿Por qué se van junto al río? Una de las probabilidades, por lo que la Biblia nos enseña, es que siempre debe de haber un lugar especial donde encontrarse con Dios. Desde el tiempo antiguo, desde Génesis, cuando encontramos a Adán y a Eva, había un lugar especial, el huerto. Después vamos con Abraham, y cuando Abraham va y sale de Ur de los Caldeos, va a levantar un altar en Betel, y Abraham iba y venía, y cada vez que llegaba a Betel, llegaba a adorar a Dios. Y luego podemos seguir viendo la historia en el tiempo de Moisés, cuando vienen por el desierto, se levantó un tabernáculo, una casa movible, donde se instaló en medio del campamento, y ahí estaba la presencia de Dios. Y no es que Dios no esté en todo lugar, Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipresente, pero hermanos, Dios siempre tiene un lugar especial donde encontrarse con sus adoradores. La otra es que desde el tiempo que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cuando están en Babilonia, el Salmo 137 dice que se reunían a la orilla del río. Entonces, hermanos, otra probabilidad es que ellos querían estar separados de ese pueblo romano, querían estar en un lugar tranquilo, querían estar en un lugar especial para poder orar tranquilamente a Dios. Y versículo 13, donde solía hacerse la oración, no es una casualidad, o sea, ellas acostumbran a ir a ese lugar a hacer la oración. Ellas lo hacían constantemente, a ir a ese lugar a orar a Dios. Me llama la atención porque nos dice que eran judías, pero sí nos presenta que estaba en un territorio romano, que hayan mujeres con corazones dispuestos, mujeres que quieran encontrarse con Dios, que a pesar de que pudieron haber dicho, pues nadie busca a Dios, pues menos nosotros, pero ellas querían adorar a Dios. Y esa es la situación. Esas mujeres estaban teniendo una... Ya se desarmó el primer teléfono. Esas mujeres estaban teniendo reuniones constantes. Hermanos, tal vez en la mente de ellas seguían guardando las costumbres judías. Es posible que tuvieran algo de judías, o simplemente que hubieran oído hablar, pero seguían ahí, hermanos. Tal vez sin esperanza, tal vez sin decir, ¿cómo le vamos a hacer? Sin que hayan hombres que nos puedan ayudar. Y es ahí donde entra el gran trabajo de Dios. Lo que muchas veces tú y yo no podemos hacer. Porque la idea de Pablo y su compañía que trae no es ir a Roma. Ellos están pensando ir a Asia, seguir en el continente asiático. Pero mira lo que dice el versículo 10, capítulo 16. Alguien que me ayude leyendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una... Versículo 10, hermano, dice que... Ok, sí. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Cómo consideró Pablo y Lucas narrando, cómo consideraron ellos el que el Espíritu les haya impedido
ir hacia donde ellos querían y haberles aparecido este hombre de pie, este hombre macedonio, cuando vieron esa visión, dice que dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nota, hermano, Pablo está de este lado del continente asiático, y me recuerda el libro de Jonás. Y Dios está haciendo planes para que estas mujeres que están en Filipos, mujeres piadosas, mujeres que quieren tener una comunicación con Dios, mujeres que quieren tener una cercanía con Dios, sean salvos. Pablo está haciendo planes para ir a salvar a otros, pero Dios tiene planes de que Pablo vaya y su grupo a Filipos a salvar a Lidia y a las demás que están con él. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que cuando nosotros estamos haciendo planes, Dios también está trabajando y Dios está planeando salvar. Por eso tenemos que nosotros siempre, hermano, buscar siempre que se haga la voluntad de Dios, porque Dios no se va a equivocar. Si a Pablo le hubieran dicho, Pablo, ¿vas a ir a Filipos?, Pablo hubiera dicho que no, porque él llevaba otra idea. Si Pablo quiere decir, no quiero ir a Filipos, quiero ir para acá. Pero hermanos, Dios tenía sus planes y Dios necesitaba a Pablo y a su equipo para que estas mujeres que estaban mostrando un corazón piadoso fueran salvas. Lidia es una mujer con un corazón abierto. ¿Sabes por qué? Número uno, porque está dispuesta a adorar a Dios, porque está dispuesta a servir a Dios, porque está dispuesta a querer tener una comunión, está dispuesta a tener una relación con Dios. No importa, estoy en otro país, estoy en otra cultura, estoy en otra nación, yo quiero estar cerca de Dios. Tengo un negocio que atender, sí, depende de mis hijos, depende de mi familia, mi economía depende de eso, pero yo voy a adorar a Dios. Esa es Lidia, hermano. Y a veces nosotros, hasta no solo por nada, nos detenemos por adorar a Dios. Hermanos, Lidia es una mujer con un corazón abierto, porque está dispuesta a adorar a Dios. Y que los obstáculos que hayan en su vida, vencerlos con tal de adorar a Dios. Pero mira lo que es que Dios abra el corazón de una persona. Mira lo que es que una persona esté dispuesta a decirle a Dios, entra en mi vida, sé tú mi Señor, sé tú mi guía, sé tú mi dirección. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, Lidia prestó atención. Dios abrió el corazón con el propósito de que ella estuviera atenta a las instrucciones, y cuando esto sucedió, ella fue bautizada. Nada más encontramos esa frase, y cuando fue bautizada. ¿Sabes tú qué fue lo que pasó cuando Lidia fue bautizada? Ya hemos explicado del bautismo, ya hemos dicho para qué es el bautismo, ya hemos dicho cuáles son los beneficios, ya hemos dicho todo eso. Cuando Lidia fue bautizada, la salvación llegó a su casa, llegó a su vida y llegó a su familia. Y cuando Lidia decidió bautizarse, nació una congregación de la Iglesia de Cristo en Filipos. Cuando Lidia decidió obedecer el Evangelio, no solamente era que se estaba bautizando, es que estaba naciendo una congregación en ese lugar. No lo dice la Biblia específicamente, pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis,
encontramos que existe una congregación de la iglesia de Cristo en Tiatira. Y al no tener más información, a mí me parece entonces que quien llevó el evangelio de Filipos a Tiatira fue Lidia. Hermanos, esa es una probabilidad porque no hay más información. Pero si ella era de Tiatira, es como si Dios hubiera usado a Lidia como un puente para llevar el evangelio hasta Tiatira. Y la iglesia en Filipos, hermanos, va a comenzar con una mujer y su familia. Y nos podemos preguntar, y las mujeres aquí, voy a hablar específicamente con las mujeres, debemos de preguntarnos qué queremos nosotros para nuestra vida, para nuestra familia. Si queremos que comience una congregación fuerte, firme, estable, con nuestra familia, con nuestra vida. Incluso, vamos al libro de Filipenses, mira Filipenses capítulo 1. Tal vez pasarían 27 a 30 años del libro, de lo que pasó en Hechos capítulo 16 a lo que pasó en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Alguien que me ayude leyendo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipo, la congregación de Filipo, se dice que habrían pasado entre 27 y 30 años desde que nació la congregación. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 1 de Filipenses, la carta que Pablo le escribió a la congregación, ya tenían ancianos y ya tenían diáconos. Eso quiere decir que era una iglesia que había prosperado rápidamente, pero que había nacido con una mujer y con su familia. Y hermanos, hermanas, a través de la historia bíblica, a través de la historia desde todos los tiempos, Dios ha usado a muchas mujeres. El concepto, la idea de la mujer cristiana, que porque ella no es la cabeza en la iglesia, que dirige, que organiza, que dirige la adoración, que predica al público, a veces se siente de menos y a veces hasta se demerita ella sola, no es correcto. Porque Dios desde tiempos antiguos, hablando desde Sara, Dios usó a Sara para que poder nacer una nación de la cual vendría el Señor Jesucristo. Pero encontramos también a Rahab, otra mujer, una mujer no con una muy buena reputación, pero que Dios la usó para llevar a cabo sus planes. Y llegamos al Evangelio según Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y nos damos cuenta que Dios va a usar otra mujer llamada María para que nazca el Salvador. En los planes, ¿qué es lo que quiero decir? Que en los planes de Dios, las mujeres no están excluidas. En los planes de Dios, las mujeres están incluidas. No tal vez en el lugar que tú quisieras, no tal vez a la manera que tú quisieras, pero Dios siempre ha tenido a la mujer en cuenta para sus planes, incluso desde el huerto del Edén. No es bueno que el hombre esté solo. Le pudo haber regalado un perro, había muchos animales como mascota, pero dijo: voy a crear una mujer para esto. Llegamos a Hechos capítulo 16, y hermano, es muy bonita esto porque es la única mujer que se narra su conversión como cristiana. Sabemos que se convirtieron otras mujeres, pero no se narran el momento de su conversión. En cambio, la conversión de Lidia sí es narrada. Quiero decirles, hermanos, mujeres, para Dios ustedes son importantes, son necesarios en su plan, como decía el hermano, en su plan de redención, en la obra que Él tiene en este mundo. Ustedes son incluidas de parte de Dios, porque la iglesia nace en Filipos con una mujer.
y va a ser salva ella, va a ser bautizada ella y va a ser bautizada su familia. Las mujeres que no son cristianas hoy aquí tienen que preguntarse: ¿qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para nuestro matrimonio? Porque con la decisión de ellas puede venir la bendición para su esposo, para su familia, para sus vecinos y para todos. Como cristianas, había una reunión de mujeres en Filipos. ¿Para qué se reúnen las mujeres, hermano? ¿Cuál es la idea de reunirse? Y no estoy promoviendo otra cosa, estoy promoviendo que cuando se reúnan como mujeres, se reúnan con el propósito de adorar a Dios. Lidia se le abrió su corazón, pero ¿sabes qué es? Aparte de importante que Dios haya abierto el corazón de Lidia, que Lidia estuvo dispuesta a abrir. Porque es ahí donde a veces pasa. Dios quiere abrir nuestro corazón, pero nosotros no queremos abrir nuestro corazón a Dios. Llegamos a Apocalipsis y está tocando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lidia, hermano, es una mujer con un corazón abierto porque Dios le abrió su corazón, pero ella estuvo dispuesta a abrir su corazón también. No hay excepción de personas, es extranjera, es mujer. La salvación es para ella. Pero algo que veo en Lidia es que debe de haber un interés. Lidia quería adorar a Dios y Lidia quería tener una relación con Dios. Por lo menos ahorita voy a contar, no voy a juzgar, pero por lo menos ahorita ya salieron 4 hermanos. ¿Qué pasa en la conversión de Lidia? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que estaba haciendo Lidia cuando estaban ahí en la orilla del río? Según el versículo, vamos a ir a Hechos 16. Y este es un problema de la iglesia aquí en Laredo y en todo el mundo, hermano. Versículo 14. Estaba adorando a Dios. ¿Y qué más dice después de que le dice que estaba adorando a Dios? Estaba oyendo. Ella permanecía ahí, estaba oyendo, estaba prestando toda la atención, le estaba dando todo el interés. Por eso es preocupante, y el Señor Jesucristo, cuando habla de la parábola del sembrador, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 al capítulo 3, nos vamos a encontrar 7 veces: oiga lo que el Espíritu le dice. Y ese es nuestro problema, hermano. Ese es nuestro problema. Que estamos estudiando la palabra de Dios, pero nosotros estamos fuera. Andamos. El hermano, sin juzgarlo ni nada, el que se salió ahorita, escuchó la palabra de Dios, ya no le escuchó. Hermano, el interés que debe de haber de cada uno de nosotros por oír con atención, por prestar atención a la palabra de Dios. Y algo que tenía Lidia es que estaba oyendo, y el Señor, fíjate lo que hace el Señor cuando tú tienes esa disposición, cuando tú tienes ese interés, cuando tú tienes esas ganas y esa voluntad, el Señor va por medio de la palabra y abre tu corazón. Y ahí es donde dice el escritor a los hebreos que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que entra y penetra lo más profundo. Por eso, hermano, mi recomendación es: cuando venimos a la reunión de la iglesia, vengámonos preparados. Si padecemos de alguna enfermedad, hagamos todo lo posible para que el tiempo que vamos a estar adorando a Dios, para que el tiempo que vamos a estar escuchando la palabra de Dios, no se interrumpa, no se corte, sino que estemos concentrados en lo que Dios
nos está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos está hablando, Él tiene un propósito para nosotros. Con Lidia tenía propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que naciera la iglesia en ese lugar. Y si es que Lidia llevó el evangelio a Tiatira, es que Dios tenía propósitos para que Lidia llevara el evangelio a otras personas. Pero se necesita prestar atención. ¿Cuál es el resultado? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia me rogó diciendo: si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Cuál es el resultado para las personas que no son cristianas y que tienen ese interés y que prestan ese interés en escuchar la palabra de Dios? Deciden bautizarse. Ya hemos explicado acerca del bautismo. Ya hemos explicado cuáles son las bendiciones que tenemos, para qué nos bautizamos. Pero no es sencillamente solo bautizarte. Es que en ese momento Dios te está perdonando. Y Dios quiere también, no solamente salvarte a ti, sino que también quiere salvar a tu familia. Y Lidia fue bautizada. Y la pregunta: ¿estaba preparada Lidia para ser bautizada? ¿Había tenido estudios constantes? Y esto sí es doctrina, hermano. Porque si nosotros le preguntáramos al apóstol Pedro, ¿qué necesita una persona para ser bautizada? Pedro lo que va a decir es: arrepiéntase y bautícese. Si nosotros le preguntamos a Felipe el evangelista: Felipe, ¿qué necesita una persona para ser bautizada? Que confiese que Cristo es el Señor. Hermanos, amigos, tal vez tú estás pensando que tienes que estar preparado para ser bautizado. No necesitas estar preparado. Lo que necesita el hombre y la mujer es estar arrepentido, convencido de que necesita de Dios y que su vida sin Dios corre el riesgo de sufrir el castigo eterno. Eso es lo que necesita el ser humano saber. Para terminar este punto, la iglesia de Cristo puede comenzar en tu casa. Ahí puede nacer una congregación. Dios te quiere usar. Dios quiere usar cada uno de nosotros, cada una de las familias. Dios nos quiere usar. Y quiere abrir nuestro corazón, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir el corazón a Dios. ¿Quién va a iniciar la salvación en su familia? Hay muchas mujeres, hay muchas jóvenes, hay mujeres que no son cristianas. Lidia comenzó con salvarse ella y luego que se salvara su familia. Algunos dicen que es buena razón para decir que los niños deben de ser bautizados, pero algo que me llama la atención es que pues la idea de la Biblia no es esa, porque entonces Dios no hubiera abierto el corazón de Lidia para que estuviese atenta, para que entendiera todo lo que tenía que hacer. Los niños no entienden, no saben. Entonces la persona lo que tiene que hacer es entender la necesidad que tiene de ser bautizada. Y vemos el resultado: se bautizó y comenzó la iglesia de Cristo en Filipos con la familia de Dios. Algunos de nosotros, hermanos, se han preguntado ¿será que Dios tiene planes conmigo para que nazca una congregación en mi casa, en mi colonia, en mi barrio? ¿Será que Dios está pensando en que lleve el evangelio a otras ciudades o aún mismo a mi misma ciudad natal de donde vine, en el caso de Lidia? Una pregunta más. ¿Cuáles son las columnas? ¿Cuáles son las fortalezas de una congregación? ¿Sabe cómo se llama? Familias. Familias fuertes, familias estables, familias que estén dispuestas a aceptar
lo que Dios les manda, familias que están dispuestas a adorar a Dios, familias que están dispuestas a servirle a Dios. La base de una congregación, la fortaleza de una congregación, se encuentra en las familias. Tu familia, mi familia, puede llegar a ser un pilar fuerte. La iglesia necesita cada familia, cada matrimonio, cada hogar, a los jóvenes, a los niños, a toda la familia, para ser una congregación fuerte y estable. La familia de Lidia fue el nacimiento de una nueva congregación de la iglesia de Cristo. Y una de las características, se las dejo de tarea, mujeres, de las mujeres de Filipo, es que les gusta ir a predicar el evangelio. Lo pueden ver en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Les gusta andar evangelizando a las mujeres de Filipo. Anótenlo y revisen. Hermanos, a pesar de toda la situación que encontramos, a lo mejor podríamos decir que no había esperanza para estas mujeres, Dios proveyó las personas indicadas, en este caso a Pablo y a su grupo, para que llevaran el evangelio. Ese era el punto, llevar el evangelio hasta del otro lado de la frontera. Se necesitan mujeres como Lidia que quieran adorar a Dios, que quieran oír la palabra de Dios y que quieran obedecer, ser bautizadas, obedecer la palabra de Dios. Se necesita querer que Dios nos use para llevar a cabo su obra en este mundo. Y el que sean mujeres no quiere decir que Dios no las puede usar, que el único responsable es el hombre. Dios no las ha, vuelvo a decir, Dios no las ha excluido. Dios las ha incluido y en el plan de Dios son importantes y son necesarias. La iglesia de Cristo en Reserva necesita a las mujeres para llevar a cabo la obra de Dios en este lugar. Si eres cristiana, voy a dirigirme a las mujeres, si eres cristiana, ¿estás dispuesta a abrirle tu corazón al Señor y que el Señor abra tu corazón? Obedecerle, dejar que Él guíe tu vida, ser de bendición para tu familia, ser de bendición para otros. ¿Te gustaría ser como Lidia? Una mujer que quiere adorar a Dios, que quiere servir a Dios y que decidió obedecer a Dios bautizándose para el perdón de sus pecados, y una mujer en la cual nació una congregación. ¿No te gustaría ser como Lidia? Una mujer que sirvió en la obra de Dios para que la iglesia de Cristo en Filipos naciera, y cuando llegamos a la carta a los filipenses, una iglesia fuerte, una iglesia que había crecido espiritualmente. ¿Le gustaría a ustedes, hermanas, ser parte de eso? Ustedes pueden ser como Lidia. Ustedes pueden ser como Lidia. Dios las quiere usar. Pero también a las mujeres, que hay varias y que no son cristianas, quiero rogarte, quiero suplicarte que aceptes el llamado de Dios y le abras tu corazón a Dios. Bautízate, lava tus pecados, comienza una nueva vida, sé de bendición para ti, para tu familia, para tu colonia, para tu ciudad. Y cuando tú tomes esa decisión, entonces se habrá logrado lo que hizo el Señor con Lidia, que abrió su corazón. Si no quieres abrir tu corazón, Dios tampoco te lo va a abrir a la casa. El único que puede abrir su corazón en tu vida es Dios, si tú le das la oportunidad de que Él entre a tu vida. ¿Cuántas mujeres hay
que quieran bautizarse hoy para el perdón de sus pecados y ser de bendición. ¿No están preparadas? Lidia tampoco lo estaba. Simplemente reconoció la necesidad que tenía de ser bautizada para el perdón de sus pecados. Hermanas mujeres, por última vez lo voy a decir, la iglesia de Cristo aquí en Reserva las necesita a ustedes. Son necesarias para que esta congregación se convierta en una congregación fuerte, estable espiritualmente, donde hayan ancianos y donde hayan diáconos. Ustedes pueden ser las mujeres que necesitamos nosotros los varones para convertirnos en esos ancianos y esos diáconos que la iglesia necesitemos. ¿Quieren abrir su corazón? ¿Quieren tener un corazón abierto? ¿O lo queremos seguir teniendo cerrado? Dios les bendiga, hermanos, y que Dios bendiga su palabra.